Elegidos, Dios quiere que sepas que los grandes cambios que están pasando en ti espiritualmente mueve las estructuras de las fuerzas negativas. Jesús de Nazaret, ¿has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Enmudece y sal de él. Así como reacciona el conocimiento, la sabiduría, para ayudar a la humanidad a canalizar energías superiores, cada uno de ustedes elegidos, por su vibración energética, por su frecuencia, se vuelven canales de las energías crísticas de Dios en este plano físico. Cada vez que un elegido despierta, se suma más a ese campo energético de aquellas personas que están en este plano físico no en una condición de adormecimiento, que su conciencia no está dormida sino en una condición de despertar, o al menos un proceso de avance en relación a ese trabajo interior. Porque el proceso del despertar no es algo cíclico que se cierra, y gradualmente, a medida de que ese ser va creciendo espiritualmente, su conciencia se va expandiendo, su conciencia luz, que va haciendo cuando la persona trabaja sobre sus elementos egoicos, las cuales relacionaba Carl Jung como las sombras, y no le daba un estereotipo como las daban otras culturas, donde daban un estereotipo de calificación de defectos, donde los calificaban como aquellos elementos ego dentro de nosotros, como el ego de la lujuria, orgullo, ira, gula y todos estos elementos egoicos. Los elegidos han pasado por un constante proceso de prueba, donde los diferentes sistemas sociales donde ellos se han desarrollado, tanto física como espiritualmente, le permitieron hacer un proceso de estudio, de sentir y de enfrentar muchos acontecimientos que en el momento de que estaban pasando se volvían como grandes obstáculos que parecían ser la estaca perfecta para estancar el proceso del elegido según los planes del enemigo. El enemigo se unían para poder atacar al enemigo aunque fueran contrarios. Se unían aquellos de los cuales hablaba la profecía, de aquellos de los textos bíblicos que iban a tener la condición de conectarse o ser canales de la fuerza de Dios en este plano físico, o ese proceso profético de los cuales hablaba, de aquellos elegidos o gigantes dormidos que venían a canalizar fuerzas divinas de Dios, del universo, que le permiten en un momento dado expresarse sin importar lo que pueda pensar un entorno, porque sus energías están conectadas a una fuente que es Dios, que es su Padre interno. Y aunque en un momento dado estos principios entregados puedan generar burla, incomprensión, miedos en otros, son conocimientos que vienen canalizados para la conciencia de aquellos que están haciendo un trabajo espiritual, de aquellos que conocen del trabajo alquímico, de la alquimia sexual, y que llevan muchos años intentando tener un dominio total,
pero nos dijeron que el dominio total era una escala muy baja, que cuando era el momento de la transmutación había que quedarse quietos. Pero estos fundamentos nos hablan de un enfoque totalmente diferente que hay que comprender y ver hasta varias veces para poder sacarle la sapiencia, para sacarle la luz que hay. Porque el enfoque es diferente, el enfoque es utilizar nuestra pasión, que es la expresión de nuestra sombra lujuriosa, que de dónde sale de nuestros infiernos atómicos. Sube porque viene de la oscuridad de nuestros infiernos atómicos, y al expresarse con tanta fuerza sube en espiral, fusionando las dos fuerzas, las energías femenina y masculina, como la representa el cauceo de Mercurio, que representa dos energías que se fusionan de dos serpientes, que es la representación de las dos energías, y hacen ascender las energías por nuestra columna vertebral, que está conectada al coxis y conectada a los planos superiores, que son representados con unas alas, como se muestra en el cauceo de Mercurio. Entonces, un conocimiento más profundo que nos lleva a entender de que al utilizar esa pasión, a esa fuerza, nos lleva a que esa energía utilice toda su fuerza energética y nos lleve prácticamente a los cielos internos, lo cual permite de que la densidad, que es la oscuridad de la sombra, no pueda pasar esos planos superiores, y en cambio nuestra conciencia libre y la que está atrapada dentro del defecto, que viene a ser ese niño luz y ese niño sombra, un niño sombra porque está dentro de la oscuridad de la sombra, y se une con el niño luz, y ese niño sombra conoce a fondo el defecto porque habita dentro del defecto, es la conciencia atrapada dentro de la oscuridad. Entonces no solamente conoce el defecto, sino conoce sus debilidades, y al conocerla sabe cuáles son sus fallas y sabe cuál es la puerta de salida. Pero él no puede salir en una oscuridad que son los infiernos atómicos donde se mantiene esa sombra. Él necesita de que esa energía suba con tanto voltaje, de que salga de esa oscuridad, salga de esos infiernos y montarse sobre el lomo de esa bestia, para que lleve a su conciencia libre, que viene siendo ese niño interno, y a su conciencia oscuridad, que es la conciencia atrapada dentro del defecto, a esos planos cielos, y sacar su conciencia a un plano superior y pasar las puertas que representan los cielos o las salas del cauceo de Mercurio. Y esto es profundo porque lleva a entender que a esas dos personas ya en ese coito, superando la bestia, están en un plano superior, un suprasexo, viviendo prácticamente en un plano de energías elevadas. Sus cuerpos ya no reaccionan a nivel físico, sino ya están vibrando en una energía etérica. Sus dos energías se fusionan y esas dos hacen que se eleven sus vibraciones para vibrarlos en la frecuencia divina, en la frecuencia de Dios, y tener un contacto con Dios, porque su ADN se impregna de esa frecuencia, de esas energías. Pero ellos están anclados en diferentes centros energéticos de nuestro cuerpo. Esos mismos centros energéticos de nuestro cuerpo están conectados con un complejo energético mayor, que es la gran red donde estamos conectados todos. Por eso se habla de que todos somos uno solo. Y lo que le haces a un hermano, decía el Cristo, o a alguien cercano, por un simple proceso de ley y que hay una conexión, esas mismas intenciones se devuelven a nuestras vidas. Entonces depende de lo que nosotros entreguemos al universo. Si entregamos luz, si entregamos armonía, si entregamos amor, si entregamos paz, eso es lo que el universo nos va a devolver a nosotros. Y en cambio, si entregamos un regalo no muy agradable, eso es lo que el universo nos va a devolver de una forma ecuánime. Entonces hay que comprender la profundidad de lo que estamos hablando. No es que la persona se vaya a volver bestia, sino que los defectos nuestros están en nuestras regiones inferiores, pero tienen una fuerza grandísima porque están conectados a los centros de la máquina humana. Y uno de los centros, vórtices o chakras
de mayor nivel energético es el chakra sexual, desde la conexión del coxis. Están esas energías, o decían los templos antiguos griegos, Noceteitson, en uno de sus templos mayores, que decía: hombre, conócete a ti mismo y conocerás los misterios del universo. Nosotros tenemos que internarnos en nuestro trabajo espiritual. Nosotros tenemos que tener la capacidad de profundizar dentro de nuestra psiquis, como lo hacían los grandes monjes del Tíbet, que tenían la capacidad de conocer su psiquis completamente. Cuando hablamos de psiquis, hay personas que lo relacionan con el cerebro. No, la psiquis es una energía que está inseminada en todo nuestro cuerpo y la relaciona más con el sistema linfático nuestro. Y el cuerpo nuestro, aunque es pequeño, como decían los grandes griegos, Noceteitson, conociéndote en el interior, conocerás los misterios, porque nuestro interior es como un universo, donde hay cielos y hay infiernos, y hay fuerzas energéticas y de un voltaje tan alto, dependiendo del nivel de conciencia que tengas iniciado, dependiendo los vórtices, chakras en su condición energética, cómo estén funcionando, cómo estén activados sus zonas erógenas de su cuerpo, que es pura energía, es energía pura. Son canales energéticos puros del cuerpo. Cuando esos canales están activados, el voltaje de energía que mueve un cuerpo en ese nivel es inmenso, porque está conectado con las fuerzas del universo, y es un canal que donde un elegido a ese nivel se para, en el lugar que se pare, está proyectando una energía que está vibrando desde un punto de vista positivo, luz, equilibrando las energías negativas densas que maneja la humanidad por la maldad que cargan en sus corazones. Entonces, es profunda la enseñanza que queremos transmitir. Por eso, si te gustan estas enseñanzas, si sientes que te ayudan en el trabajo espiritual, de muerte psicológica, despertar de la conciencia, y quieres aprender más sobre los procesos de sexualidad y alquimia espiritual, te invitamos a que nos sigas en los canales del Despertar de los Elegidos y también en el canal de Sexualidad y Alquimia Espiritual en Facebook, YouTube e Instagram, con la finalidad de dictar unos cursos a la audiencia a nivel de Europa Es el elegido. y a la audiencia a nivel de Latinoamérica, donde enseñaremos desde los principios básicos de cuidado del cuerpo, nutrición, y también las técnicas y prácticas para el dominio de la alquimia y de la muerte psicológica por medio de la práctica de la meditación profunda, del estudio de nuestros defectos, yéndonos al momento exacto de nuestras existencias, como aquel que revisa una película, mirar las escenas en las cuales ha reaccionado nuestros egos y que no hemos podido tener un control porque nos desbocamos por medio de algún elemento egoico que nos hace sentir que no somos nosotros mismos, que posteriormente, al pasar el elemento egoico, donde dijimos palabras que pudieron ofender a personas allegadas, amigos, compañeros, nos damos cuenta de que eso no somos nosotros, o aquella parte de nosotros que conocemos. Por eso la necesidad de conocer aquella parte oculta, o como llamaban los sabios antiguos, la luna escondida, que viene a ser no más que la psicología de la sombra que reacciona ante los elementos egoicos con toda la oscuridad, que no es más que los recuerdos en la memoria de nuestra psiquis, que tiene acumulada todos los eventos relacionados con el defecto que se está manifestando y está sirviendo de puerta. Y entonces no viene a reaccionar por un elemento actual. Entonces no viene a reaccionar por el elemento actual, sino por todas las memorias que están en un pasado, inclusive de existencias pasadas, en cualquiera de las escenas que tuvimos
en nuestra vida. Te invitamos a que nos sigan, que llames a los números de estos canales y manifiestes que quieres inscribirte para ser una de las primeras personas con el cupo apartado para las clases de los talleres teórico-prácticos. Nos vemos en una próxima enseñanza. Dale like si te gustó, suscríbete al canal.